La Biblia Dios habla hoy. 19 de agosto. Eternidad de Dios y fragilidad del hombre. Oración de Moisés, el hombre de Dios. Salmo 90. Señor, tú has sido nuestro refugio. Por todas las edades. Desde antes que se formaran los montes. Y que existieran la tierra y el mundo. Desde los tiempos antiguos. Y hasta los tiempos postreros. Tú eres Dios. Haces que el hombre vuelva al polvo. Cuando dices, vuelvan al polvo, seres humanos. En verdad, 1000 años, para ti. Son como el día de ayer, que pasó. Son como unas cuantas horas de la noche. Arrastras a los hombres con violencia. ¿Cuál si fueran solo un sueño? Son como la hierba, que brota y florece a la mañana. Pero a la tarde se marchita y muere. En verdad, tu furor nos consume. Nos deja confundidos. Nuestros pecados y maldades quedan expuestos ante ti. En verdad, toda nuestra vida termina a causa de tu enojo. Nuestros años se van como un suspiro. 70 son los años que vivimos. Los más fuertes llegan hasta 80. Pero el orgullo de vivir tanto solo trae molestias y trabajo. Los años pronto pasan, lo mismo que nosotros. ¿Quién conoce la violencia de tu enojo? ¿Quién conoce tu furor? Enséñanos a contar bien nuestros días, para que nuestra mente alcance sabiduría. Señor, vuélvete a nosotros. ¿Cuánto más tardarás? Ten compasión de estos siervos tuyos. Llénanos de tu amor al comenzar el día. Y alegres cantaremos toda nuestra vida. Danos tantos años de alegría, como los años de aflicción que hemos tenido. Haz que tus siervos y sus descendientes puedan ver tus obras y tu gloria. Que la bondad del Señor, nuestro Dios, esté sobre nosotros. Afirma, Señor, nuestro trabajo. Afirma, sí, nuestro trabajo. El Señor es nuestro refugio. Salmo 91. El que vive bajo la sombra protectora del Altísimo y Todopoderoso. Dice al Señor, tú eres mi refugio. Mi castillo, mi Dios, en quien confío. Solo Él puede librarte de trampas ocultas y plagas mortales. Pues te cubrirá con sus alas. Y bajo ellas estarás seguro. Su fidelidad te protegerá como un escudo. No tengas miedo a los peligros nocturnos, ni a las flechas lanzadas de día, ni a las plagas que llegan con la oscuridad, ni a las que destruyen a pleno sol. Pues 1000 caerán muertos a tu izquierda, y 10.000 a tu derecha. Pero a ti nada te pasará. Solamente lo habrás de presenciar. Verás a los malvados recibir su merecido. Ya que has hecho del Señor tu refugio, del Altísimo tu lugar de protección. No te sobrevendrá ningún mal, ni la enfermedad llegará a tu casa. Pues Él mandará que sus ángeles te cuiden por donde quiera que vayas. Te levantarán con sus manos, para que no tropieces con piedra alguna. Podrás andar entre leones, entre monstruos y serpientes. Yo lo pondré a salvo, fuera del alcance de todos. Porque Él me ama y me conoce. Cuando me llame, le contestaré. Yo mismo estaré con él. Lo libraré de la angustia. Y lo colmaré de honores. Lo haré disfrutar de una larga vida. Lo haré gozar de mi salvación. Un canto de alabanza. Salmo y cántico para el sábado. Salmo 92. Altísimo Señor. Qué bueno es darte gracias. Y cantar himnos en tu honor. Anunciar por la mañana y por la noche tu gran amor y fidelidad. Al son de instrumentos de cuerda. Con música suave de arpa y de salterio. Oh Señor, tú me has hecho feliz con tus acciones. Tus obras me llenan de alegría. Oh Señor, qué grandes son tus obras. Qué profundos tus pensamientos.
Solo los necios no pueden entenderlo. Si los malvados y malhechores crecen como la hierba y prosperan, es solo para ser destruidos para siempre. Pero tú, Señor, por siempre estás en lo alto. Una cosa es cierta, Señor: que tus enemigos serán destruidos, que todos los malhechores serán dispersados. Tú aumentas mis fuerzas, como las fuerzas de un toro, y viertes perfume sobre mi cabeza. He de ver cómo caen mis enemigos. He de oír las quejas de esos malvados. Los buenos florecen como las palmas, y crecen como los cedros del Líbano. Están plantados en el templo del Señor. Florecen en los atrios de nuestro Dios. Aún en su vejez, darán fruto. Siempre estarán fuertes y lozanos. Y anunciarán que el Señor, mi protector, es recto y no hay en él injusticia. El Señor es Rey. Salmo 93. El Señor es Rey. El Señor se ha vestido de esplendor. Y se ha rodeado de poder. Él afirmó el mundo, para que no se mueva. Desde entonces, Señor, tu trono está firme. Tú siempre has existido. Oh Señor. Los ríos braman y levantan grandes olas. Pero tú, Señor, en las alturas, eres más poderoso que las olas y que el rugir de los mares. Oh Señor, tus mandatos son muy firmes. La santidad es el adorno eterno de tu templo. El Señor es el juez del mundo. Salmo 94. Muéstrate, Señor, Dios de las venganzas. Tú eres el juez del mundo. Levántate contra los orgullosos y da al su merecido. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo se alegrarán los malvados? Todos esos malhechores son insolentes y altaneros. Son unos fanfarrones. Oh Señor. Ellos destrozan a tu pueblo. Humillan a los tuyos. Matan viudas y extranjeros. Asesinan huérfanos. Dicen que el Señor no ve. Que el Dios de Jacob no se da cuenta. Entiendan, gente torpe y necia. ¿Cuándo podrán comprender? ¿Acaso no habrá de oír? ¿El que ha hecho los oídos? ¿Y acaso no habrá de ver? ¿El que ha formado los ojos? ¿Acaso no ha de castigar? ¿El que corrige a las naciones? ¿Y acaso no ha de saber? ¿El que instruye en el saber al hombre? El Señor sabe que el hombre solo piensa tonterías. Oh Señor, feliz aquel a quien corriges y le das tus enseñanzas, para que tenga tranquilidad cuando lleguen los días malos. Mientras que al malvado se le prepara la fosa. El Señor no abandonará a su pueblo, ni dejará solos a los suyos. La justicia volverá a los tribunales, y todo hombre honrado la seguirá. ¿Quién se levantará a defenderme de los malvados y malhechores? Si el Señor no me hubiera ayudado, yo estaría ya en el silencio de la muerte. Cuando alguna vez dije, mis pies resbalan, tu amor, Señor, vino en mi ayuda. En medio de las preocupaciones que se agolpan en mi mente, tú me das consuelo y alegría. Tú no puedes ser amigo de jueces injustos, que actúan mal y en contra de la ley, que conspiran contra el inocente y honrado, y lo condenan a muerte. Pero el Señor es mi refugio. Mi Dios es la roca que me defiende. El Señor hará que los malvados sean destruidos por su propia maldad. Nuestro Dios los destruirá. Proverbios 19. Más vale ser pobre y honrado que necio y calumniador. No es bueno el afán sin reflexión. Las muchas prisas provocan errores. La necedad del hombre le hace perder el camino. Y luego el hombre le echa la culpa al Señor. La riqueza atrae multitud de amigos, pero el pobre hasta sus amigos pierde. El testigo falso no quedará sin castigo.
El mentiroso no saldrá bien librado. Al que es dadivoso y desprendido. Todo el mundo lo busca y se hace su amigo. Si al pobre hasta sus hermanos lo desprecian, con mayor razón sus amigos se alejarán de él. El que aprende y pone en práctica lo aprendido, se estima a sí mismo y prospera. El testigo falso no quedará sin castigo. Al mentiroso le espera la muerte. No es propio del necio hacer derroche de lujos, ni mucho menos del esclavo gobernar a grandes señores. La prudencia consiste en refrenar el enojo, y la honra, en pasar por alto la ofensa. La ira del rey es como el rugido del león, pero su buena voluntad es como rocío sobre la hierba. Un hijo necio hace sufrir a su padre. Como gotera constante es la mujer pendenciera. De los padres se reciben casa y riquezas. Del Señor, la esposa inteligente. La pereza hace dormir profundamente. Y el perezoso habrá de pasar hambre. El que cumple el mandamiento protege su vida. El que desprecia la enseñanza del Señor, muere. Un préstamo al pobre es un préstamo al Señor. Y el Señor mismo pagará la deuda. Corrige a tu hijo mientras aún pueda ser corregido. Pero procura no matarlo a causa del castigo. El que mucho se enoja, recibe su merecido. Librarlo del castigo es empeorar las cosas. Atiende al consejo y acepta la corrección. Así llegarás a ser sabio. El hombre hace muchos planes, pero solo se realiza el propósito divino. Lo que se quiere del hombre es lealtad. Más vale ser pobre que tramposo. La reverencia al Señor conduce a la vida. Uno vive contento y sin sufrir ningún mal. El perezoso mete la mano en el plato, pero no es capaz ni de llevársela a la boca. Del castigo al insolente, el imprudente aprende. El sabio aprende con la sola corrección. Maltratar al padre y echar de la casa a la madre. Son actos vergonzosos y reprobables en un hijo. Hijo mío, si dejas de atender a la reprensión, te apartarás de los buenos consejos. El testigo falso se burla de la justicia. El malvado lanza maldad por la boca. Listas están las varas para los insolentes. Los buenos azotes para la espalda de los necios. Jesús y la mujer de Samaria. Juan 4. Del 1 al 26. Los fariseos se enteraron de que Jesús hacía más discípulos y bautizaba más que Juan, aunque en realidad no era Jesús el que bautizaba, sino sus discípulos. Cuando Jesús lo supo, salió de Judea para volver a Galilea. En su viaje, tenía que pasar por la región de Samaria. De modo que llegó a un pueblo de Samaria que se llamaba Sicar, cerca del terreno que Jacob había dado en herencia a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Los discípulos habían ido al pueblo a comprar algo de comer. En eso, una mujer de Samaria llegó al pozo a sacar agua, y Jesús le dijo: «Dame un poco de agua». Pero como los judíos no tienen trato con los samaritanos, la mujer le respondió: «¿Cómo es que tú, siendo judío, me pides agua a mí, que soy samaritana?» Jesús le contestó: «Si supieras lo que Dios da y quién es el que te está pidiendo agua, tú le pedirías a él, y él te daría agua viva». La mujer le dijo: «Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua, y el pozo es muy hondo, ¿de dónde vas a darme agua viva? Nuestro antepasado Jacob nos dejó este pozo, del que él mismo bebía y del que bebían también sus hijos y sus animales. ¿Acaso eres tú más que él?». Jesús le contestó: «Todos los que beben de esta agua, volverán a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré, nunca volverá a tener sed. Porque el agua que yo le daré se convertirá en él en manantial de agua que brotará dándole vida eterna». La mujer le dijo: «Señor, dame de esa agua, para que no vuelva yo a tener sed ni tenga que venir aquí a sacar agua». Jesús le dijo: «Ve a llamar a tu marido y vuelve acá». La mujer le contestó: «No tengo marido». Jesús le dijo: «Bien dices que no tienes marido, porque has tenido 5 maridos, y el que ahora tienes no es tu marido.
es cierto lo que has dicho. Al oír esto, la mujer le dijo: Señor, ya veo que eres un profeta. Nuestros antepasados, los samaritanos, adoraron a Dios aquí, en este monte, pero ustedes los judíos dicen que Jerusalén es el lugar donde debemos adorarlo. Jesús le contestó: Créeme, mujer, que llega la hora en que ustedes adorarán al Padre sin tener que venir a este monte ni ir a Jerusalén. Ustedes no saben a quién adoran, pero nosotros sabemos a quién adoramos, pues la salvación viene de los judíos. Pero llega la hora, y es ahora mismo, cuando los que de veras adoran al Padre lo harán de un modo verdadero, conforme al Espíritu de Dios. Pues el Padre quiere que así lo hagan los que lo adoran. Dios es Espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo de un modo verdadero, conforme al Espíritu de Dios. David traslada el arca del Señor a Jerusalén. Primera de Crónicas capítulo 15. David hizo que le construyeran casas en la ciudad de David, y preparó también un lugar para el arca de Dios en una tienda de campaña que levantó. Entonces ordenó: nadie, fuera de los levitas, debe llevar el arca de Dios, porque el Señor los ha escogido a ellos para que lleven el arca del Señor y para que estén siempre a su servicio. Luego reunió a todo Israel en Jerusalén para trasladar el arca del Señor al lugar que le había preparado. También reunió a los descendientes de Aarón y a los levitas. De los descendientes de Kehat se juntaron 120, Uriel, el jefe, y sus parientes. De los descendientes de Merarí, 220, Asaías, el jefe, y sus parientes. De los descendientes de Gersón, 130, Joel, el jefe, y sus parientes. De los descendientes de Elisafán, 200, Semaías, el jefe, y sus parientes. De los descendientes de Hebrón, 80, Eliel, el jefe, y sus parientes. De los descendientes de Uziel, 112, Aminadab, el jefe, y sus parientes. Luego llamó David a Sadoc y a Abiatar, los sacerdotes, y a los levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel y Aminadab, y les dijo: ustedes, que son los jefes de las familias de los levitas, purifíquense ritualmente junto con sus parientes, para que puedan trasladar el arca del Señor, Dios de Israel, al lugar que le he preparado. Pues como la primera vez no lo hicieron ustedes, el Señor nuestro Dios les quitó la vida a algunos de nosotros, porque no lo consultamos como era debido. Entonces los sacerdotes y levitas se purificaron ritualmente para poder trasladar el arca del Señor, Dios de Israel. Lo hicieron sirviéndose de los travesaños, llevados sobre los hombros, según lo había mandado Moisés por orden del Señor. También ordenó David a los jefes de los levitas que, de entre los de su tribu, nombraran cantores que fueran con instrumentos musicales, salterios, arpas y platillos, y los tocaran con entusiasmo en señal de alegría. Los levitas nombraron a Emán, hijo de Joel, y también a Asaf, hijo de Berequías, pariente de Emán. De los descendientes de Merarí y parientes de los anteriores, a Etán, hijo de Cusaías. Además nombraron a otros parientes de los anteriores, que pertenecían a la segunda categoría de servicio: Zacarías, Jaziel, Semiramot, Yijaíel, Uní, Eliab, Benaías, Maseías, Matatías, Elifeleu, Mecneías, y los porteros, que eran Obed-edom y Jehiel. Los cantores Emán, Asaf y Etán estaban encargados de hacer sonar los platillos de bronce. Zacarías, Asiel, Semiramot, Yijaíel, Uní, Eliab, Maseías y Benaías tenían salterios para tocar a la manera elamita, mientras que Matatías, Elifeleu, Mecneías, Obed-edom, Jehiel y Asasías tenían arpas para tocar a la manera siminita, introduciendo el canto. Kenanías, jefe de los levitas encargados del transporte, era el que lo dirigía, pues era muy entendido. Los porteros del arca eran Berequías y Elcaná. Y los sacerdotes Ebanías, Josafat, Natanael, Amasai, Zacarías, Benaías y Eliezer eran los que tocaban las trompetas delante del arca de Dios. Obed-edom y Jeías también eran porteros del arca. Entonces David, los ancianos de Israel y los jefes de los batallones fueron con alegría a trasladar de la casa de Obed-edom el arca de la alianza del Señor. Y como Dios ayudaba a los levitas que transportaban el arca, se sacrificaron 7 novillos y 7 carneros. David iba vestido con un manto de lino fino, como también todos los levitas que llevaban el arca, los cantores y Kenanías, que dirigía el transporte. Además David llevaba puesto un efod de lino.
Todo Israel llevaba así el arca de la alianza del Señor entre gritos de alegría y el sonido de cuernos de carnero, trompetas y platillos, y la música de salterios y arpas. Cuando el arca de la alianza del Señor llegó a la ciudad de David, Michal, la hija de Saúl, se asomó a la ventana, y al ver al rey David bailando alegremente, sintió un profundo desprecio por él. Visión del candelabro y los olivos. Zacarías capítulo 4. Volvió entonces el ángel que hablaba conmigo, y me despertó como se despierta a uno que está dormido. Me preguntó, ¿qué ves? Y yo le contesté, veo un candelabro de oro, con un depósito de aceite encima. En lo alto tiene 7 lámparas, a las que llega el aceite por 7 tubos. Junto al candelabro hay 2 olivos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Pregunté al ángel que hablaba conmigo, mi señor, ¿qué significa esto? El ángel me contestó, ¿no sabes lo que significa? Yo le dije, no, señor. Y él continuó, este es el mensaje del Señor para Zorobabel, no depende del ejército, ni de la fuerza, sino de mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso. ¿Quién eres tú, gran montaña? Quedarás convertida en llanura delante de Zorobabel. Él sacará la piedra principal, mientras grita la gente, ¡qué hermosa es! ¡Qué hermosa! Después me dio el Señor otro mensaje, Zorobabel ha puesto los cimientos de este templo, y él mismo será quien lo termine. Así reconocerán ustedes que fue el Señor Todopoderoso quien me envió. Aquellos que no tomaron en serio los pequeños comienzos, ahora se alegrarán viendo a Zorobabel terminar las obras. Después de esto, el ángel añadió, estas 7 lámparas son los ojos del Señor, que están recorriendo toda la tierra. Yo le pregunté, ¿qué son esos 2 olivos, uno a cada lado del candelabro? También le pregunté, ¿y qué significan esas 2 ramas de olivo que están junto a los tubos de oro por donde llega el aceite a las lámparas? El ángel me respondió, no sabes lo que significan. Le dije, no, Señor. Y él me contestó, estos son los 2 que han sido consagrados para el servicio del Señor de toda la tierra. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl